En este vídeo vamos a ver cómo, según Higgs, se descompone en efecto renta y efecto sustitución un cambio en el precio de los bienes. Concretamente, este vídeo proviene de otro ejercicio, cuyo enlace podéis ver aquí en la parte de abajo derecha de la pantalla, y si queréis ver el ejercicio completo lo podéis ver, pero es que es muy largo y lo he partido en varios trozos. Sin embargo, tenemos aquí todos los resultados que hemos obtenido numéricos del efecto renta y el efecto sustitución según la versión de Higgs. Bien, según la versión de Higgs, hemos podido comprobar que el individuo inicialmente consumía estas cantidades de X, 200 unidades de X, y de Y 100 unidades, y un cambio en el precio del bien X para ser exactos, una caída en el precio del bien X, provocó que el individuo pasase a demandar 800 unidades de X y 100 unidades de Y. Digamos que este es el punto inicial y el punto final. Vamos a llamar punto 0 al punto inicial y punto 1 al punto final. Bien, entonces nos pedían que descompusiésemos este cambio en la demanda del bien X y del bien Y, aunque la demanda del bien Y no cambie, en efecto renta y efecto sustitución. La explicación teórica de lo que es el efecto renta y el efecto sustitución lo podéis encontrar en otros vídeos del canal. Y en este vídeo se supone que cuando llega uno pues ya sabe un poco cómo funciona todo, ¿no? Así que podéis buscarlo si queréis. Bien, el efecto sustitución sobre el bien X ha sido de 117,5, lo cual significa que el consumidor demanda 117,5 unidades más del bien X debido a dicho efecto sustitución. Del total, ¿vale? Porque el total, ¿cuánto es? El individuo consume 600 unidades de X más que antes, ¿vale? O sea, del total, del efecto total que se llama, que es 600, 117,5 se debe a una cosa llamada efecto sustitución, que ahora explicaremos. Y el resto, el efecto renta, 482,5. En total suman 600. Para el bien Y pasa lo mismo, aunque la demanda del bien Y inicial y final no ha cambiado, existe un efecto sustitución. El individuo consume 60 unidades menos, 3 del bien Y debido a una cosa llamada efecto sustitución, pero luego, debido a otra cosa llamada efecto renta, incrementa su demanda exactamente en 60,3 y por eso el efecto total sobre Y es 0. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Vale, lo primero que hay que hacer es el efecto sustitución. Vamos a hacerlo en dos pasos. Primer paso, el cálculo del efecto sustitución. El efecto sustitución lo que provoca o lo que analiza es el cambio en el precio relativo de los bienes. La caída del precio del bien X hace que ahora comparativamente el bien X sea más barato que el bien Y. De tal manera que el individuo inicia lo que se llama un efecto sustitución. Sustituye el consumo del bien Y por consumo del bien X, porque ahora comparativamente le parece más barato. Bien, eso gráficamente se representa de la siguiente manera. Tenemos que dibujar una restricción presupuestaria como esta inicial, pero con menos inclinación y que haga tangencia a la curva de indiferencia inicial, porque partimos de una idea que es que el individuo inicialmente no cambie su satisfacción. Así que tenemos que dibujar, como digo, una restricción presupuestaria con menos pendiente, porque P sub X partido P sub Y es la pendiente de la restricción presupuestaria, pero dibujadla de tal manera que haga tangencia en algún punto a la restricción, a la curva de indiferencia original. Por ejemplo, aquí, bien, más o menos, vamos a dibujar la restricción presupuestaria nueva, no pasa por el equilibrio inicial, ¿de acuerdo? Tenemos que dibujar una restricción presupuestaria nueva que no pasa por ese punto azul 0 inicial, ¿vale? Pero que haga tangencia en algún punto a la curva de indiferencia original, ¿vale? Así que pasamos a ese nuevo punto. Vamos a llamarlo punto ES, ¿vale? Del efecto sustitución. Pues bien, el efecto sustitución, como digo, proviene de un cambio en la restricción presupuestaria que se mueve con menos inclinación y hacia abajo, ¿de acuerdo? Como digo, aunque me ha salido el dibujo muy cerca del punto 0, no pasa por el punto 0, y en ese punto el individuo consume las cantidades que tenemos aquí calculadas a la izquierda. Como digo, estas cantidades calculadas a la izquierda provienen del ejercicio original. Bien, la demanda del efecto sustitución pasa a ser 317,5 y la demanda después del efecto sustitución del bien Y pasa a ser 39,7. Bueno, aquí la escala no me ha quedado bien, pero un gráfico hecho a mano de estos es muy difícil que te quede una escala perfecta. Bien, el efecto sustitución sobre el bien X es justo el incremento en la demanda del bien X debido a dicho efecto sustitución, que ha sido de 117,5 unidades. Mientras que el efecto sustitución sobre el bien Y ha sido de menos 60,3. ¿De acuerdo? Y esto es el efecto sustitución. Un cambio en la pendiente que mueve la restricción presupuestaria de tal manera que pasas a un punto intermedio de efecto sustitución que se llama, pero que hace tangencia en la misma curva de indiferencia que en el punto cero. Segunda parte. Lo segundo que hacemos es lo que se llama el efecto renta. El efecto renta
Analiza el cambio en el poder adquisitivo del individuo. El individuo tiene la misma renta que antes, pero esa caída en el precio del bien X le hace sentirse más rico, le hace aumentar lo que se llama su poder adquisitivo. Tiene la misma riqueza, tiene la misma renta que antes, pero como los bienes son más baratos, bueno, al menos uno de los bienes es más barato que antes, él nota un incremento de su poder adquisitivo. Y eso, en términos de restricción presupuestaria, supone un desplazamiento en paralelo de la restricción presupuestaria hacia el exterior. ¿Cuánto hay que desplazarla hacia el exterior? Lo suficiente como para que la ordenada en el origen, inicial y final, ¿vale?, coincidan. ¿Por qué motivo? Porque esa ordenada en el origen se calcula como I máximo. I máximo es la renta partido del precio del bien I. Y esto no ha cambiado, ¿de acuerdo? No ha cambiado ni la renta ni el precio del bien I. Así que la restricción presupuestaria final tiene que tener la misma ordenada en el origen que la inicial. Así que tengo que hacer un desplazamiento en paralelo hacia afuera que nos lleve exactamente a esa ordenada en el origen. Bien, la nueva restricción presupuestaria sería aproximadamente esta. Como veis, el gráfico se me sale por escala de la hoja, pero no importa porque esto suele pasar. Ya digo, hacer el gráfico a una escala perfecta es muy, muy difícil. Bastante bien que os quede así, y además se llena todo de líneas, como podéis ver, ¿no? Así que con mucho cuidado, paso a paso. Lo bueno que es un vídeo, ¿no? Y siempre podéis ir hacia atrás y ver la situación anterior. Bien, en el punto final, que vamos a pintar de color verde, el individuo habrá alcanzado estas cantidades demandadas de X e Y, 800 y 100, ¿de acuerdo? Así que en el punto final, el siguiente punto, que va a ser el punto 1, ojo, la cantidad de Y es 100, vuelve a ser 100. Así que lo primero que hay que tener en cuenta es que el punto final de equilibrio se corresponde con un consumo de Y de 100 unidades. Así que tiene que acabar más o menos por aquí. ¿Vale? Ese será el punto 1, porque el individuo consume 100 unidades de Y. Y en total consume 800 unidades de X. Se me sale de la escala, pero no pasa nada. Bien. Voy a alargar un poquito esta línea para que se vea perfecto. Bueno, más o menos, he hecho un poquito de trampa. Bien, entonces, como veis, debido al efecto renta, el individuo lo que hace es incrementar su demanda del bien X. Como se siente más rico, él incrementa su demanda del bien X desde 317,5 hasta 800. Es decir, el efecto renta sobre el bien X es de 482,5 unidades. Mientras que el efecto renta sobre el bien Y, fijaos, si la demanda del bien Y cayó en 60,3 unidades debido al efecto sustitución, debido al efecto renta sube de nuevo exactamente hasta el valor inicial. Es decir, que el efecto renta es del mismo valor, pero de signo contrario. El anterior fue menos 60,3 y ahora el efecto renta es de 60,3. Y por eso el efecto total sobre el bien Y es nulo, es cero. La demanda del bien Y queda constante, exactamente la misma en el punto inicial que en el punto final. Bien, y aquí tenemos hecha la representación gráfica de Higgs. Como digo, estos resultados que tenemos aquí provienen de otro ejercicio. En este ejercicio me quería centrar, en este ejemplo, en este vídeo, únicamente en la representación gráfica. ¿Es complicado? Sí. Todo lo que sea descomposición de efecto renta y sustitución, pues es un poquito complicado. Esta es la versión de Higgs. La versión de Higgs parte de la idea de que la utilidad del individuo permanece constante. Por eso, el punto 0 y el punto que he llamado ES son tangentes a la misma curva de indiferencia. Y luego ya desplazamos la restricción presupuestaria hacia afuera. Bien, pues existe otra versión, que es la versión de Slutsky, de la cual tenéis aquí un enlace que podéis ver por si os interesa también ver la descomposición de Slutsky, que aunque es similar, tiene algunas diferencias y los resultados también son distintos. Bien, y esto es todo sobre la representación gráfica de la versión de Higgs.